Hombres de celo por Dios. El libro de Daniel es un libro un poquito complicado. El libro de Daniel lo hemos estudiado aquí en parte en los estudios bíblicos por su influencia en las profecías de los últimos tiempos. El libro de Daniel fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. Tiene historias de hombres como tiene porciones que son proféticas de los últimos tiempos. Y de hecho hay profecías en el libro de Daniel que ni siquiera se han cumplido todavía. El libro de Daniel habla de la entrada triunfal de Jesús. El libro también habla de la cruz y predijo la destrucción del templo de Jerusalén cuando todavía los hebreos o judíos no habían regresado a Jerusalén. Habla también del anticristo, de la gran tribulación y de los gobernantes de los últimos tiempos. Entendamos que también que Daniel viene a la escena histórica cuando el pueblo de Dios había sido tomado por los babilonios después del control del imperio asirio. Babilonia se lleva como esclavos, como botín de guerra a los judíos que estaban en Jerusalén y en Judá. Y se los llevan a Babilonia. El rey Nabucodonosor fue el rey de Babilonia entre el año 630 al 562 antes de Cristo. O sea, estamos hablando como 6 siglos antes de Jesucristo. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Dicho sea de paso, para los judíos, Nabucodonosor no es un héroe. Aunque los trató bien, relativamente hablando, él no era un héroe para ellos. Para los iraquíes, Nabucodonosor es un héroe. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Babilonia, lo que se conocía como Babilonia en el Antiguo Testamento, es mayoritariamente lo que hoy es Irak. ¿Ok? Daniel, para los que no lo sabían, tenía un nombre babilónico. Él se llamaba Belsasar. En su libro él nos habla de 3 de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estoy seguro que muchos de ustedes han oído de esta historia, pero posiblemente hay algunos de ustedes que nunca han oído de esta historia. Daniel nos enseña cómo hombres de celo por Dios sufren tribulaciones, pero también sufren triunfos por ser servidores de la fe. Hay muchas veces que nos dicen que el verdadero oro se prueba cuando se pasa por el fuego. Los 3 hombres de esta historia de hoy saben eso literalmente, porque los pasaron por fuego literalmente. Ellos se rehusaron a seguir el mandato del rey y de adorar a una gran estatua que había sido levantada por el rey. Entendamos que estos no eran hombres ignorantes. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel habían sido escogidos, si ven desde el capítulo 1 de Daniel, habían sido escogidos. Primero porque era así como los latinos, bien parecidos. ¿Ve? El rey dijo, escógeme hombres de buen parecer, inteligentes, que se les pueda enseñar letra, ciencia, matemática. ¿Por qué? Porque él ya tenía un plan para ellos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran de estos jóvenes, ellos 4 estaban entre ese grupo. Así que no eran torpes, no eran brutos, ellos sabían muy bien lo que decían, cómo lo hacían, cuándo lo hacían y dónde lo hacían. Así que cuando el rey dice, desde hoy en adelante todo el mundo va a adorar a esta estatua como el Dios, como nuestro Dios, ellos dijeron, nosotros vamos a adorar a un solo Dios y no es esa estatua.
Ellos fueron amenazados de que si no se postraban, iban a ser quemados. Rehusaron postrarse y por ser hombres de celo por Dios, fueron echados al horno de fuego, pero la Biblia dice que no se quemaron. Bien, vamos a buscar en el libro de Daniel, el capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Y este versículo 18 es impresionante. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hombres que se atrevieron a ser diferentes. Yo creo que estos tres varones de la escritura bíblica de hoy tenían algo de latino. Tenían un poquito de raza latina. Porque aquí lo que ellos demuestran es un poquito de machismo. ¿Sabe cómo es el hombre machista? Dice lo que tenga que decir, y aunque se tenga que atener a las consecuencias después, pero no echa para atrás ni para coger impulso. Y estos tres varones demostraron eso también. De hecho, ellos ni siquiera respetaron al rey cuando el rey habló. No respetaron al rey, ni a sus dioses, ni la impresionante estatua de oro que habían levantado. Ellos se atrevieron a ser diferentes porque entendían, y entiendan, y yo creo que ustedes entiendan esto, ellos entendían que estaban solos en ese momento. Cuando leemos los pasajes anteriores a lo que leímos hoy, lo que vemos es que cuando el edicto se promulgó frente a todo el pueblo se arrodilló. Y ustedes dicen, ok, ¿y? Todo el pueblo se arrodilló. Eso incluye a todos los babilónicos que vivían allí, a todos los judíos que vivían allí, a todos los líderes religiosos que estaban viviendo en el pueblo. Todos se arrodillaron, menos estos tres varones. Nuestro Señor también fue diferente. Él se opuso a seguir las normas establecidas por los religiosos de su tiempo. Él fue justo en medio de un mundo pecador. Mientras los religiosos se separaban del pueblo, Jesús se le acercó al pueblo. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente religiosa que si alguien que no es de su gusto, que se comporta como ellos, los rechazan? No permite que se le acerquen. Ni permite que se le acerquen, ni se acercan a ellos. Y una vez yo escuché un testimonio, me parece que fue aquí, de un ministro que había sido invitado a predicar en una iglesia, y cuando pidió hablar con el pastor, le dije, oh, no, nadie habla con el pastor. Nadie se le acerca al pastor. Al pastor no se le puede molestar. Lo bonito del caso es que él era el predicador invitado en ese día. Y ni siquiera a él le permitían acercarse al pastor. Nuestro Señor Jesús, cuando sus discípulos decían, oh, no te acerques, él decía, no, deja que se acerquen.
Lo hizo con los niños, lo hizo con la mujer del flujo de sangre, con cualquiera que necesitaba algo. Él les decía, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te haga? Él fue luz en un planeta lleno de tinieblas, un planeta donde su archienemigo reinaba. Él se infiltró en el mundo como un agente encubierto. Sus enseñanzas exigían al que lo aceptaba de que tenían que comenzar un estilo de vida diferente. Esta semana, hablando con alguien, me dijeron la siguiente expresión: Jesús no usó, ni utilizó, ni llamó a los religiosos de su tiempo. Él utilizó a la gente del pueblo, a los que estaban dispuestos a seguir, a los que estaban dispuestos a pelear, a los que estaban dispuestos a luchar, a los que estaban dispuestos a dar su vida por Él. A eso fue los que Él llamó. No los que andaban con unas vestimentas religiosas y todo el tiempo andando con la nariz parada con 12 pulgadas para arriba. No. De hecho, Él llamó a un cobrador de impuestos. Alguien que todo el mundo detestaba porque sabía que el cobrador de impuestos era tremendo ladrón. Porque eso era 1 para mí y 2 para ti. O 2 para mí y 1 para ti. Es más, 3 para mí, medio para ti. Esos eran los cobradores de impuestos de ese tiempo. De hecho, entre los seguidores de Jesús habían terroristas. Un terrorista se llamaba Simón el Celote. ¿Saben lo que son celotes? Para ese tiempo, los celotes son los que son los terroristas de hoy en día. Los celotes eran un grupo de judíos que estaban en contra del gobierno romano, del imperio romano, y estaban en constante guerra en contra de los romanos. De hecho, los celotes se les llamaban los hijos de la cuchilla. ¿Por qué usted cree que se les llamaban así? Porque mataban a todo el mundo a cuchillar. Y uno de esos fue uno de los seguidores y discípulos de Jesús. De hecho, de acuerdo a la historia, Simón el Celote, en el año 75 de la era cristiana, fue aserruchado vivo en público porque no negó a Jesús. Porque él decía que él prefería morir por Jesús que seguir viviendo en religiosidad. Dijeron, así es la cosa. Y públicamente lo serrucharon vivo. Simón el Celote, esos son gotitas del saber. Nosotros debemos ser diferentes, tener un celo por Dios al ser cambiados por el poder del Evangelio de Cristo. Al ser nacidos de nuevos y ser una nueva criatura, dejamos el hombre viejo atrás. De hecho, el ejemplo lo tenemos con los corintios. Los corintios fueron transformados. En 1 Corintios 6, 9 al 11, Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Él está diciendo, mira, toda esta lista que yo acabo de darle, de los que no van a entrar al reino de Dios, muchos de ustedes hacían esto. Y si no lo hacían, lo eran. Mas ya habéis sido salvos y habéis sido santificados, ya habéis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De hecho, él también lo afirmó en Filipenses 3, del 7 al 10, cuando dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, simplemente por ganar a Cristo. Estos hombres eran atrevidos. Estos hombres o tenían un deseo de morir jóvenes o estaban desquiciados mentalmente. Ellos le dicen al rey, no es necesario que te contestemos esto. Déjame explicarle el escenario aquí. Estos tres hombres, en Puerto Rico tenemos una expresión para aquellos que tattletale, se les llaman chota, rata, ¿verdad? ¿Cómo que dice? La rata muere por la boca, el chota siempre muere por la boca. Pues en el reino babilónico habían unos chotas que chotearon a Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey estaba súper enfurecido. Los traen frente al rey y el rey le dice, mira, ven acá, es verdad que ustedes no se arrodillaron después del edicto que ya yo di. Ellos no dijeron ni sí ni no. Ellos que dijeron, no es necesario que te contestemos esa pregunta. Esto lo están diciendo frente al rey, frente a la corte del rey, frente a todos los servidores del rey. En ese tiempo no existía la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese tiempo no existía la enmienda número 1 a la Constitución, que es la libre expresión. En ese tiempo tú decías algo mal en contra del rey, dos cosas iban a pasar. O tú desaparecías o te mataban. Tan sencillo como eso. Ellos desafiaron al rey y le dijeron, no tenemos ni que contestarte a ti esa pregunta. Pero tú sabes de qué se estaban agarrando, no de un derecho constitucional, no de un derecho de ley. Ellos se agarraron del conocimiento de que al rey a quien ellos les servía era más grande que el rey a quien ellos estaban enfrentando. Ellos le dijeron, solamente responderemos a la autoridad de aquel que tiene más autoridad que tú. Ellos no solamente estaban arriesgando sus posiciones, sus trabajos, a sus amigos, a sus propias vidas, sino que también estaban arriesgando la vida de sus seres amados, de sus familiares, de sus seres queridos. Porque para ese tiempo, cuando tú hacías algo mal en contra del rey le daba el ejemplo a toda la nación y lo que hacían era que eliminaban la semilla completa. Si tú decías algo en contra del rey y eras un varón, mataban a tu esposa, tus hijos, las yernas, los nietos, los hermanos, los tíos, los abuelos, los padres, las cabras, las ovejas, los camellos. Todo que tuviera que ver con esa familia quedaba eliminado de existencia para que no volviera a suceder. El problema de los cristianos hoy en día es que somos demasiado cautelosos. No celosos, somos cautelosos. Y somos tan cautelosos que ni siquiera le testificamos a las personas que conocemos y mucho menos a extraños. De hecho, muchas iglesias hoy en día han hecho un pacto con el pecado y lo hacen para atraer gente a sus iglesias. Se vuelven tolerantes a aquello que la Biblia llama abominación. A lo que Dios detesta, le dan la bienvenida. El andar del cristiano es por fe. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista.
O sea, nosotros no andamos por acción ni por pruebas contundentes, simplemente andamos en Cristo por fe. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto en nosotros la fe. O sea que ya Él te dio la mitad del camino. Ya Él te suplió el carro con el motor, prendió la llave, el aire acondicionado está prendido. Tú lo que tienes que hacer es sentarte y darle drive. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y esa es la fe. Con esto voy a terminar. Dios quiere no solamente hombres atrevidos, pero Él quiere hombres dedicados. Nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar. Nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar. Esa expresión no solamente fue válida 2600 años atrás, sino que es válida hoy en día también. Al Dios al que nosotros le servimos, Él no cambia. Él es el mismo. Él es poderoso y es amoroso. Él te cuida y Él te respalda. Y Él está contigo en los momentos más peligrosos de tu vida. Pero aquí viene el paso de fe que estos tres hombres tomaron, que es el que nosotros tenemos que tomar cada día. Pero si no nos libra, aún así seremos fieles. Repitan conmigo: si no me libra, seré fiel. Si no me libra, seré fiel. Tantas veces nos enojamos con Dios por cosas que nosotros mismos causamos. Le echamos la culpa a Él por no intervenir. Cuando desde un principio nosotros lo hemos echado a un lado, le echamos toda la culpa de lo que nos pasa a Él. Le echamos la culpa por nuestros fracasos matrimoniales. Le echamos la culpa porque no sanó a un ser querido. Le echamos la culpa porque no evitó que el banco me quitara la casa. Le echamos la culpa porque el trabajo que yo quiero no aparece. Le echamos la culpa porque los hijos se pierden. Le echamos la culpa hasta porque el perro se fue de la casa. Mira, un perro que se va de tu casa es porque no le está yendo bien. Dime si no es cierto que si aparece un gato por tu casa, tú le das un platito de leche, una comidita, vas a tener que buscar una manguera para salir de ese gato después. Porque vio el beneficio de estar en tu casa. Nosotros tenemos un beneficio en servir a Dios. Porque le servimos a un Dios fiel, que no falla. ¿Tú sabes qué quiere decir que no falla? No importa cuánto tiempo, qué pasa en tu vida, nada lo impresiona y nada lo hace que se aparte de ti. Tú te apartas de Él. Tú le dices: Señor, no te preocupes que yo me encargo de esto porque yo tengo la inteligencia para hacer esto. En el momento en que tú dices eso, ahí van a empezar tus problemas. Pero si tú le dices: Señor, gracias porque tú estás en control. Gracias porque yo sé que tú no vas a fallar. Esta semana mi hijo estaba en casa, mi hijo Joel estaba en casa comiendo con nosotros. Él se invitó él mismo. Estamos hablando en casa y él me dice: ¿cómo es que Dios te habla a ti? Y wow, tremenda pregunta. Y yo le señalé hacia la oficina que tenemos en casa y yo le dije: a mí Dios me habla en esa oficina. En esa oficina a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando estoy orando, es el mejor sitio porque no hay ningún ruido, nada me distrae.
Y ahí es donde Dios me habla. Pero ¿sabe por qué Dios le habla al cristiano? Él le habla al cristiano cuando el cristiano busca oír la palabra de Dios. Busca oír su voz. Busca oír su guianza. Solamente tienes que esperar. El problema es que muchas veces nos metemos en problemas y vamos y sacamos la Biblia, si es que la encontramos, de la gaveta en que esté metida, o a lo mejor hasta en el baúl del carro, a ver qué es lo que la palabra dice. Ese no es el momento para establecer una relación. La relación se establece antes. Es como cualquier relación que tenemos aquí ahora mismo. Tú tienes que trabajar en ella. Tú no puedes esperar que todo sea así por magia, porque la magia no existe. La magia es una ilusión. La intimidad de una relación comienza desde los buenos días, la buena palabra. Tenemos que tener una relación íntima con Dios para que cuando el momento de la necesidad venga, tú no eres un extraño. Dios sabe muy bien quién tú eres. La pregunta es, ¿tú sabes quién es Dios? Eso es lo que tú tienes que preguntarte. Nosotros necesitamos la palabra como lámpara a nuestros pies. Tú no puedes pretender que en tu casa, de momento de noche, haya un apagón y puedas ver en la oscuridad, porque no vas a ver, te vas a tropezar. A menos que no estés así tocando con las manos, no vas a saber para dónde vas. Tú solamente puedes ver si sabes dónde está la linterna, si usas la linterna. La Biblia es nuestra linterna. En nuestro mundo espiritual, esto es un mundo de oscuridad. Y sin la palabra tú no puedes ver. Recuerda que Dios ha puesto la fe en ti, como te dije anteriormente. El mismo Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, Él no quería tener que pasar por la prueba que iba a pasar. Pero sin embargo le dijo al Padre, que se haga tu voluntad. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía los latigazos que iba a sufrir, el abuso físico que iba a sufrir, la muerte cruenta que iba a sufrir. Y Él no quería tener que pasar por eso. Él te demuestra ahí su lado humano. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta sufrir? A ninguno. Pero hay veces que hay que hacerlo. La Biblia dice que estos hombres fueron librados por su fe. No solamente fueron librados en el momento de la muerte, sino que ellos supieron cuándo era que tenían que resistir a la prueba. Jesús estuvo con ellos en el medio del fuego. La Biblia dice que cuando los echaron al horno, Nabucodonosor había dicho que lo calentaran 7 veces más caliente de lo que era normalmente. Era tan y tan y tan y tan caliente que cuando abrieron la puerta del horno, los que estaban preparando esto murieron por el calor tan intenso. Sin embargo, los echaron al horno. Y después que dijeron, ya pasaron como 10 minutos, ya tienen que estar well done. Chequearon, dice la Biblia, que el rey, el que había dado orden de que los mataran, el rey dijo, ven acá, nosotros no echamos 3 hombres ahí. ¿Sí? ¿Y por qué yo veo 4? No solamente veo 4, uno de ellos tiene el rostro como si fuera el hijo del Dios de los dioses.
y los mandaron a sacar. 3 salieron, el otro se desapareció. Pero esto es el detalle más lindo de esta historia. Cuando los echaron en el horno, los echaron amarrados para que no se pudieran mover, para que no se pudieran rescatar a ellos mismos. Pero dice la Biblia que cuando los sacaron, las sogas con las que lo habían atado se habían desaparecido. ¿Tú sabes lo que eso me dice a mí? Que tú vas a estar a punto de entrar en una prueba y sientes tus manos atadas. Pero no te preocupes, porque lo que te está atando antes de la prueba va a quedar roto una vez que Jesucristo esté contigo en medio de la prueba. Y mira, ni el humo ni nada va a estar como resultado de la prueba que pasaste. Porque el que tiene el rostro como el Hijo del Dios de los dioses estará contigo. Y por eso es que Dios quiere hombres y mujeres que tengan el celo por Dios. Inclinemos nuestros rostros.